3 días antes de morir, Carlo Acutis me agarró la mano con una fuerza que un muchacho de 15 años desahuciado por la leucemia no debería tener, y me dijo una frase que yo no entendí en aquel momento. Me dijo el nombre de una mujer que yo no conocía, una ciudad a la que yo nunca había ido, y un año que entonces parecía lejanísimo. Lo dijo despacio, con los ojos completamente abiertos, mirándome como si él supiera algo que yo tardaría casi 20 años en descubrir. Yo estaba de pie junto a su cama. Tenía la bata puesta. Tenía un informe médico en la mano que decía, en lenguaje técnico, que ese chico no pasaría de la semana. Y él, en cambio, me hablaba con una calma que no era la calma de un moribundo. Eso fue en el Hospital San Gerardo de Monza, en octubre de 2006. Yo no he contado esto nunca. Durante casi 19 años lo guardé. Hoy voy a contarlo entero. Mi nombre es el padre Tomás Reggiani. Fui capellán hospitalario durante 27 años en el norte de Italia. Acompañé a más de 600 personas en el momento de su muerte. Estuve junto a ancianos, junto a niños, junto a hombres que maldecían y junto a mujeres que rezaban. Vi de todo. Y precisamente por eso, porque había visto tanto, yo creía que ya nada podía sorprenderme. Yo no era un sacerdote ingenuo. Había estudiado teología en Roma, sí, pero también había aprendido a desconfiar de las emociones fáciles. Cuando alguien me hablaba de visiones, de señales, de coincidencias milagrosas, yo asentía con educación y por dentro pensaba que la mente humana, ante el miedo a la muerte, fabrica consuelos. Por eso lo que me dijo Carlo Acutis aquella tarde me incomodó tanto, porque no encajaba. Lo que él me anunció con 3 datos exactos se cumplió delante de mis propios ojos 14 años después. Esa es la primera cosa que todavía no sé cómo explicar. La segunda es lo que Carlo me entregó 2 días antes de morir, un objeto pequeño que me hizo prometer que no abriría hasta que ocurriera aquello. Yo lo guardé en un cajón. Lo guardé durante años sin tocarlo, y cuando por fin lo abrí, lo que había dentro me hizo caer de rodillas en el suelo de una sacristía. Y la tercera, la que más me cuesta decir en voz alta, es que yo terminé llorando, arrodillado, en una ciudad que jamás había pisado, exactamente en el lugar que aquel muchacho me había descrito desde su cama de hospital, con un detalle que no podía haber inventado. 19 años callé por miedo a que me tomaran por viejo sentimental. Hoy lo cuento todo. Para que entiendan cómo llegué hasta aquella habitación, tengo que retroceder un poco. Me hice sacerdote tarde, a los 31 años, después de haber trabajado de enfermero. Esa mezcla, la medicina y la fe, fue la razón por la que el obispo me destinó a los hospitales. Yo entendía los informes clínicos y entendía también lo que pasa en el alma de alguien cuando le dicen que se muere. Mi fe, en aquellos años, era una fe de costumbre, cumplidora. Rezaba el breviario porque tocaba, celebraba la misa porque era mi deber y por dentro sentía una sequedad que no me atrevía a confesar a nadie. Vivía solo, en un apartamento pequeño junto al hospital y cada mañana tomaba el mismo café amargo de la misma cafetera vieja antes de cruzar la calle hacia la planta de oncología. El 9 de octubre de 2006 me llamaron al busca a las 7:20 de la mañana. La enfermera jefe, una mujer llamada Lucia, me dijo que había ingresado un chico de 15 años desde Milán, trasladado de urgencia, leucemia, una variante agresiva. Habían intentado todo y el cuerpo no respondía. La familia había pedido un sacerdote. Subí a la tercera planta. Habitación 312. Recuerdo el número porque lo vi muchas veces después en mis sueños. Al entrar, lo primero que me sorprendió fue el silencio. No el silencio de la tristeza, que yo conocía bien. Otro tipo de silencio. La madre estaba sentada a la derecha de la cama, con las manos juntas. El padre de pie junto a la ventana, y en la cama, incorporado sobre 2 almohadas, había un muchacho delgado, muy pálido, con el pelo ya escaso por los tratamientos, que en cuanto me vio entrar, sonrió. Sonrió él, el enfermo, como para tranquilizarme a mí. «Usted es el padre, ¿verdad?», me dijo. Lo estaba esperando. Me presenté. Le dije mi nombre.
Miré la hoja clínica que colgaba a los pies de la cama. Los valores eran catastróficos. Las plaquetas por los suelos, los glóbulos blancos disparados de la manera más cruel, la fiebre subiendo. Cualquier médico que leyera esos números sabía lo que significaban. Lo que no entendía era cómo aquel chico podía estar tan sereno. ¿Cómo te sientes?, le pregunté por decir algo. Bien, padre, de verdad, voy al cielo directo, sin escalas. La madre, Antonia, se llevó la mano a la boca. El padre miró al suelo. Yo pensé que era una frase de adolescente, de esas que se dicen para impresionar. Pero él lo dijo sin dramatismo, como quien comenta el tiempo que hace. Y entonces, sobre la mesilla, vi algo que me llamó la atención. Una hostia de papel, un dibujo de un ostensorio y un cuaderno gastado con tapas azules lleno de papelitos pegados. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi trabajo, respondió. Estoy catalogando los milagros eucarísticos del mundo. Llevaba tiempo con eso. Ahora ya no podré terminarlo, pero alguien lo terminará. Cogió aquel cuaderno con un cuidado especial, y entonces hizo algo que me dejó parado. Lo abrió. Sacó de entre sus páginas un sobre pequeño, blanco, cerrado, y lo apretó contra su pecho un instante antes de volver a guardarlo. No le di importancia entonces, tendría que habérsela dado. Aquella primera mañana hablamos poco. Le di la bendición, recé con la familia y bajé a mi despacho con una sensación rara en el pecho que no supe nombrar. Una sensación de haber estado delante de algo que no comprendía. Volví por la tarde, y la tarde siguiente, y la otra. En aquellos días me senté muchas veces junto a su cama y descubrí que era yo quien salía consolado de aquella habitación, y no al revés, pero hubo algo en su manera de hablarme que, desde el principio, no encajó, algo que tardé 14 años en comprender. El segundo día que lo visité, Carlo estaba peor de cuerpo y mejor de ánimo, si eso tiene algún sentido. La fiebre le había subido a 39 grados y medio, le costaba respirar. Y sin embargo, cuando me senté a su lado, fue él quien empezó a preguntarme cosas a mí. Padre, ¿usted reza con ganas o reza por costumbre? La pregunta me golpeó, porque dio justo en el centro de mi sequedad, en esa cosa que yo no le había confesado a nadie. Me quedé callado más tiempo del que debía. Por costumbre, admití al fin. Hace tiempo que rezo por costumbre. Él asintió, sin juzgarme. Yo le pido a la Virgen cada día que me mantenga unido a Jesús, me dijo, como un cable a la corriente. Si se suelta el cable, te apagas. Eso le pasa a usted. Se le soltó el cable. Yo, un sacerdote de 52 años, con estudios en Roma, recibiendo una catequesis de un chico de 15 que se moría. Y lo más humillante es que tenía razón. Le pregunté de dónde sacaba aquella seguridad. Me habló de la Eucaristía. Me dijo aquella frase que yo después oiría repetida por todo el mundo, pero que entonces escuché por primera vez de su propia boca. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Lo dijo con una sonrisa, señalando hacia arriba con el dedo, como si la autopista estuviera ahí mismo, sobre el techo de la habitación. Aquella tarde tomé la frecuencia de su pulso casi por instinto profesional, por la costumbre vieja de enfermero, 120 pulsaciones por minuto, el cuerpo luchando y la cara en paz. Esas dos cosas no iban juntas. Yo había visto a mucha gente morir y la paz auténtica en el rostro, esa que no es resignación ni sedación, es rarísima. La había visto quizá 3 o 4 veces en 27 años. Antes de irme, ocurrió lo que cambiaría el resto de mi vida. Carlo le pidió a su madre que saliera un momento a buscarle agua. La habitación quedó con él y conmigo. Y entonces volvió a sacar aquel sobre blanco de entre las páginas del cuaderno azul. Padre, le quiero pedir un favor grande. Me tendió el sobre. Pesaba poquísimo. Dentro se notaba algo pequeño y rígido, como una tarjeta o una estampa, y quizá un papel doblado. Guárdelo usted. No lo abra ahora. No lo abra hasta que pase aquello. ¿Hasta que pase qué, Carlo? Me miró fijamente. Los ojos le brillaban por la fiebre, pero la voz le salió clara, sin temblar. Usted lo va a saber cuando esté en el sitio. Cuando vea a la mujer y esté en esa ciudad, va a saber que es el momento.
y entonces lo abre. Antes no, padre, me lo tiene que prometer. Le pregunté qué mujer, qué ciudad, de qué me estaba hablando. Y aquí viene lo que callé 19 años, porque sonaba a delirio de enfermo y yo no quería traicionar su memoria. Me dijo un nombre de mujer, me dijo el nombre de una ciudad que yo no había pisado nunca, y me dijo un año. Yo no apunté nada en ese momento, pensé que era la fiebre. 39 grados y medio hacen decir cosas a cualquiera. Le seguí la corriente con dulzura, como se le sigue a un enfermo. Le prometí que guardaría el sobre, y me lo metí en el bolsillo interior de la sotana sin darle mayor importancia. Cuando volvió la madre con el agua, Carlo ya había cerrado los ojos, agotado por el esfuerzo de hablar. Bajé las escaleras con aquel sobre en el bolsillo, contra el pecho, y por primera vez en años sentí miedo, no miedo de la muerte de aquel chico, miedo de no haber entendido algo importante. El sobre se quedaría cerrado 14 años, pero el nombre, la ciudad y el año empezaron, desde aquella misma noche, a no dejarme dormir. El tercer día, el 11 de octubre, Carlo amaneció mucho peor. Lo habían pasado a una habitación con más aislamiento. La leucemia que padecía, una variante llamada promielocítica aguda, la tipo M3, había desbordado todas las defensas del cuerpo. Yo había leído sobre ella. Es una de las formas más fulminantes. Puede matar en días. Entré a darle la unción de enfermos. La familia estaba destrozada, como es natural. Y Carlo, entre la conciencia y el sopor, todavía tuvo fuerzas para algo. Cuando terminé los óleos, cuando le ungí la frente y las manos, abrió los ojos, me buscó y me dijo, muy bajito, casi sin voz, «Padre, no se olvide del sobre, y no llore por mí ahora, va a llorar después, en el sitio, va a llorar de alegría, ya lo verá». Fueron casi sus últimas palabras conmigo. El 12 de octubre de 2006, de madrugada, Carlo Acutis murió en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 15 años. Yo estaba de guardia esa noche y cuando me avisaron, subí y recé el responso junto a su cuerpo todavía tibio. Me quedé mirándolo un rato largo, la cara serena, igual que en vida. Y en el bolsillo, contra mi pecho, aquel sobre que él me había hecho prometer no abrir. Salí del hospital al amanecer y empezó para mí una etapa que no entendí hasta mucho después. Lo primero que hice, lo confieso, fue tratar de quitarme aquello de la cabeza con la razón. Soy un hombre formado, me dije. Un chico con fiebre alta dijo un nombre, una ciudad y un año. Coincidencias hay siempre. La mente que busca, encuentra. No iba yo a organizar mi vida en torno al delirio febril de un adolescente, por muy santo que pareciera. Pero había un problema con ese razonamiento, y el problema era el sobre. Porque si todo era fiebre, ¿por qué me había entregado un objeto físico, sellado, con una instrucción tan precisa? La fiebre no prepara sobres con antelación. La fiebre no guarda una estampa entre las páginas de un cuaderno durante semanas, esperando el momento de dártela. Aquello lo había planeado en frío, antes de delirar. Eso fue lo que no me dejó tirar el sobre a la basura. Esa fue la grieta por donde se me metió la duda, y la duda, en un hombre que creía haberlo visto todo, fue el principio del derrumbe de mis certezas. Guardé el sobre en el cajón de mi escritorio, debajo de unos breviarios viejos, y traté de seguir con mi vida. No pude. En las semanas siguientes a la muerte de Carlo, algo empezó a pasarme que no tiene explicación clínica. Yo, que rezaba por costumbre, empecé a rezar con hambre. Volví a sentir, después de años, esas ganas que él había llamado el cable a la corriente. Y me daba rabia, porque yo no quería deberle eso a una sugestión. Quería que mi fe fuera mía, racional, mérito propio. Y en cambio sentía que aquel chico me había encendido algo por dentro al pasar. Decidí investigarlo, como quien investiga un caso clínico, fríamente, para encontrarle el truco. Lo primero que descubrí fue su trabajo. Aquel cuaderno azul que yo había visto sobre la mesilla no era el cuaderno de un niño aburrido. Carlo Acutis, antes de morir, con 15 años, había diseñado y montado una exposición sobre los milagros eucarísticos del mundo entero. Había catalogado más de 160 casos documentados
a lo largo de la historia, de distintos países, con sus fechas, sus lugares, sus análisis. Lo había hecho él solo, programando una página web, porque además era un chico con un talento extraordinario para la informática. Me senté a leer aquella documentación durante noches enteras, y cuanto más leía, peor me sentía, porque empecé a comprender que el muchacho que me había dado catequesis desde su cama de hospital sabía de la fe muchísimo más que yo. Pero el verdadero golpe no fue ese. El verdadero golpe vino cuando, hablando con la enfermera Lucía semanas después, ella me contó algo que ella misma no se explicaba. Y aquí dejó de ser una historia de un chico piadoso. Aquí empezó a ser otra cosa. Lucia me dijo que la última noche Carlo había hablado también con ella, y que a ella le había dicho una frase rarísima. Le había dicho: Lucia, dile al padre que no se preocupe por la fecha, que sabrá reconocer el día porque ese día una niña va a despertar. Yo me quedé helado, porque Carlo, a mí, nunca me había hablado de ninguna niña que fuera a despertar. Eso era nuevo, eso era un dato independiente, que no salía de mi memoria ni de mi imaginación, sino de la boca de otra testigo. Le pregunté a Lucía si estaba segura. Me dijo que aquella frase la había repetido tantas veces en su cabeza que no podía haberla inventado. Una niña va a despertar. Lo había anotado incluso en su libreta de turnos esa misma madrugada, porque le pareció extrañísimo. Me enseñó la libreta. Estaba la frase escrita de su puño y letra, con la fecha del 11 de octubre de 2006. Y entonces el asunto dejó de ser un recuerdo emotivo para convertirse en un problema que no me cabía en la cabeza, porque ya no era solo lo que yo creía recordar. Había un segundo testigo, con una anotación fechada, hablando de algo que no había sucedido todavía. Una niña que iba a despertar. ¿Qué niña? ¿Despertar de qué? Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero detenerme un momento, antes de seguir, para darte algo. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas ponerle delante a él lo que llevas hoy en el pecho, eso que a lo mejor no le has dicho a nadie. La tienes en la descripción, en el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rézala estos 9 días, sin prisa, en tu casa. Pero antes de contarte por qué precisamente ahora te pido que la reces, tengo que volver a aquella libreta de turnos, porque lo que hice con esa frase de Lucía me metió en un camino del que ya no pude salir. Cuando vi la anotación de Lucía, fechada con su letra, tomé una decisión que entonces me pareció sensata y que ahora sé que fue el principio de todo. Decidí guardar yo también la prueba. Copié la frase en una hoja, la feché, la firmé, y la metí en el cajón junto al sobre cerrado de Carlo. Pensé, si algún día pasa algo, quiero tener constancia de que esto se dijo antes. Era el gesto de un hombre que todavía se defendía con la razón, que quería tener pruebas para cuando llegara el momento de desmontar el milagro o de aceptarlo. No me daba cuenta de que, al archivar aquello, me estaba comprometiendo conmigo mismo a esperar. Pasaron los meses, pasó el primer año. Yo seguía con mi trabajo en el hospital, acompañando a moribundos, pero algo había cambiado en mí de manera permanente. Rezaba distinto, trataba a los enfermos distinto, y empecé, casi sin querer, a contarles a algunos de ellos la historia de aquel chico de Milán que iba al cielo sin escalas. Les sentaba bien. A los que tenían miedo, la historia de Carlo les quitaba el miedo, pero por dentro yo seguía con mis 3 datos clavados: un nombre de mujer, una ciudad que no conocía, un año. Y ahora, además, la frase de una niña que iba a despertar. Intenté, lo confieso, hacer trampa con mi propia promesa. Una noche, al segundo año, saqué el sobre del cajón y lo puse a contraluz de la lámpara, intentando leer lo que había dentro sin abrirlo. No se veía nada. El papel era grueso. Solo distinguí la silueta de una tarjeta rectangular y detrás lo que parecía un papel doblado. Estuve a punto de abrirlo. Tenía el dedo metido bajo la solapa y me detuvo una cosa muy simple: la voz de Carlo diciéndome: «Antes no, padre, me lo tiene que prometer». Volví a guardarlo
y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como un sacerdote que cumple una promesa aunque no la entienda. Aquel mismo año empecé a investigar las ciudades. La ciudad que Carlo había nombrado existía, claro. La busqué en el mapa. Estaba lejos de Italia, en otro continente. Yo no tenía ningún motivo para ir allí. No conocía a nadie. No tenía familia, ni misión, ni encargo que me llevara a semejante lugar. Cuanto más lo miraba en el mapa, más absurdo me parecía que yo fuera a poner los pies allí algún día. Y el nombre de la mujer. Ese nombre lo busqué de 1000 maneras. Era un nombre relativamente común, así que buscarlo no servía de nada. Podía haber millones de mujeres con ese nombre en el mundo. No tenía apellido, no tenía rostro, no tenía nada. Me rendí, en parte. Decidí que esperaría, que si aquello tenía que cumplirse, se cumpliría solo, y que mientras tanto yo no iba a organizar mi vida persiguiendo fantasmas. Lo que no sabía es que, mientras yo me rendía en Italia, al otro lado del mundo estaban a punto de pasar cosas que daban sentido a cada palabra de aquel chico. Y la primera señal de que aquello iba en serio me llegó por donde menos lo esperaba, por la prensa. En 2013, 7 años después de la muerte de Carlo, leí en una revista católica una noticia breve que casi paso por alto. Hablaba de un niño brasileño en una ciudad llamada Campo Grande que se había curado de una malformación grave en el páncreas. La noticia decía que la familia había rezado pidiendo la intercesión de un joven italiano fallecido en olor de santidad, un tal Carlo Acutis, cuya causa de beatificación se estaba estudiando. Me quedé con la revista en la mano, sin poder pasar de página. El niño se llamaba Mateus. La curación había sido tan repentina y tan inexplicable que los médicos no encontraban causa natural, y se la atribuían a Carlo. No era mi ciudad, no era mi nombre, no era una niña, era un niño. Así que no era todavía lo que Carlo me había anunciado, pero fue como si alguien encendiera una luz en una habitación que yo creía vacía. Aquel chico que me había dado catequesis desde su cama estaba, según esto, intercediendo desde el cielo. Y un cuerpo médico, gente como yo, gente de números y de pruebas, no encontraba explicación natural. Volví a sacar el sobre del cajón aquella noche. No lo abrí, solo lo sostuve, y le hablé a Carlo en voz alta, en mi apartamento vacío, como un viejo loco. Le dije, está bien, te creo un poco más, pero todavía no es el momento, ¿verdad? Tú me dijiste una ciudad concreta y una mujer concreta. Esto no es eso. Y sentí, con una claridad que me asustó, que la respuesta era no, que aquello no era todavía, que lo mío estaba aún por llegar. Aquí tengo que ser honesto sobre lo que me pasaba por dentro, porque si no, no se entiende lo demás. Yo estaba aterrado, aterrado no de Dios, sino de mí mismo, porque me daba cuenta de que estaba empezando a creer en algo concreto, en una predicción con nombre y fecha, y eso, para un hombre formado en la prudencia, es peligrosísimo. Sabía que si me equivocaba, si todo aquello era sugestión, podía arruinar mi juicio, mi sensatez, incluso mi sacerdocio. Así que hice lo que hace un hombre de ciencia, busqué un control. Decidí que no le contaría a nadie los 3 datos exactos, ni el nombre, ni la ciudad, ni el año. Los escribí en una hoja, los metí en otro sobre, los cerré, lo firmé sobre la solapa con la fecha de aquel día, y se lo entregué en mano a un hermano sacerdote de mi entera confianza, el padre Ignacio, pidiéndole que lo guardara sin abrirlo. Le dije, si algún día te pido que lo abras, lo abres delante de testigos, antes no. ¿Por qué hice eso? Para tener una prueba, para que el día que se cumpliera, si se cumplía, nadie pudiera decir que yo lo había inventado después, o adaptado los datos a lo ocurrido. Quería que quedara constancia en manos de otro, fechada, de lo que un chico moribundo me había dicho en 2006. El padre Ignacio guardó aquel sobre, y sin saberlo, se convirtió en la garantía de que esta historia, 14 años después, no sería una invención de viejo sentimental. Pero entre 2013 y el cumplimiento todavía faltaban años, y en esos años pasó algo que reordenó todo lo que yo creía saber sobre aquella primera frase de Carlo, la que no me dejaba dormir. La frase de la niña que iba a despertar. Durante años yo había entendido mal esa frase.
La había guardado como un misterio menor, casi como un detalle decorativo de la predicción principal. Pensaba que Carlo, con eso de una niña va a despertar, se refería a algo simbólico, a la fe que despierta, a un alma que se convierte. Una metáfora piadosa. Estaba equivocado, y la corrección me llegó de la manera más concreta posible. En 2018, durante una conferencia sobre cuidados paliativos a la que asistí en Milán, coincidí con un médico argentino, un neurólogo, que entre charla y charla me contó un caso que lo había marcado. Hablaba de los estados de coma, de pacientes que despiertan contra todo pronóstico, y mencionó, de pasada, que en su servicio habían tenido casos de despertares que la medicina no sabía explicar, sobre todo en niños. Yo le pregunté, con el corazón en la boca, si esos despertares se daban en familias creyentes, si había alguna relación con la oración. Él se rió un poco, con respeto, y me dijo que él era un hombre de ciencia, pero que sí, que en más de una ocasión había visto a familias rezar junto a una cama durante semanas, y que cuando el niño despertaba, ellos lo atribuían al cielo. Yo no puedo afirmarlo ni negarlo, me dijo. Solo puedo decirle, padre, que hay cosas que no entran en mis libros. Aquella noche, en el hotel, releí la frase de Lucía: una niña va a despertar. Y entendí, de golpe, que Carlo no había hablado en metáfora. Había hablado en sentido literal. En algún lugar, en algún momento, una niña concreta, de carne y hueso, iba a despertar de algo de lo que nadie esperaba que despertara. Y ese sería el día. Lo que durante años había tomado por adorno piadoso era, en realidad, la pieza que faltaba. Carlo no me había dado solo un nombre, una ciudad y un año. Me había dado además una señal para reconocer el día exacto dentro de ese año, y entonces por primera vez todas las piezas que tenía dispersas empezaron a encajar en una misma figura, y la figura me dio vértigo. Un año, una ciudad, una mujer, y un día reconocible, el día en que una niña despertara. Faltaba poco, aunque yo todavía no lo sabía. Por aquellas fechas, en 2019, ocurrió algo que removió a la iglesia entera y que a mí me removió por dentro hasta los cimientos. Abrieron la tumba de Carlo. Como parte del proceso de beatificación, exhumaron su cuerpo en Asís, donde había sido trasladado, y la noticia que corrió por todas partes fue que el cuerpo se había encontrado íntegro. No incorrupto en el sentido milagroso que la prensa exageró, pero sí conservado de una manera que conmovió a todos los que lo vieron. Lo vistieron con ropa sencilla, vaqueros y zapatillas, y lo expusieron en una urna de cristal en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, para que la gente pudiera rezar ante él. Yo vi las fotos, vi a aquel muchacho, el mismo al que yo había dado la unción 13 años antes, expuesto ahora a la veneración de miles de personas que peregrinaban desde todo el mundo para verlo. Y lloré. Por primera vez desde su muerte, lloré por Carlo. No de tristeza, de algo parecido a la vergüenza y a la gratitud mezcladas. Vergüenza por haber dudado tanto, gratitud por haberlo conocido. Decidí ir a Asís. Necesitaba arrodillarme delante de aquella urna. Necesitaba pedirle perdón, en cierto modo, por todos los años en que había guardado su sobre con desconfianza, tratándolo como el síntoma de una fiebre y no como lo que evidentemente era, el encargo de un santo. El viaje a Asís fue, sin que yo lo supiera todavía, el penúltimo escalón antes del cumplimiento. Llegué a la basílica una mañana de otoño. Había cola para ver la urna, gente de muchos países, rezando en muchos idiomas. Cuando por fin llegué delante de Carlo, me arrodillé y le hablé en voz baja, como aquellas tardes en el hospital. Le dije: Carlo, sigo teniendo tu sobre, no lo he abierto, he cumplido, pero ya soy viejo. Si esto que me anunciaste tiene que pasar, dame una señal de que voy por buen camino, porque empiezo a temer morirme antes de entenderlo. No pasó nada espectacular en ese momento, ninguna luz, ninguna voz. Solo una paz muy honda, la misma que había sentido junto a su cama 13 años antes. Pero antes de salir de Asís compré en una tiendecita junto a la basílica un rosario hecho en memoria de Carlo. Las cuentas tenían forma de pequeñas rosas,
porque me dijeron que a él le gustaban, y porque la rosa es desde siempre símbolo de la oración que sube como perfume. Desde aquel día ese rosario no se ha separado de mí, lo llevo cada mañana entre las manos. No hace milagros, no es una reliquia, no tiene poderes. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada día, de mantener el cable conectado a la corriente, como él me enseñó. Lo dejé también en la descripción, en el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo, o regalárselo a alguien que esté pasando por una oscuridad parecida a la que yo pasé. Llega a cualquier país, lo envían a donde estés. Pero lo que descubrí pocos meses después de aquel viaje a Asís cambió incluso la manera en que yo rezaba con él entre las manos, porque a la vuelta de Asís, en mi correo, había una carta que lo cambiaría todo. La carta venía de una congregación de religiosas que trabajaban en hospitales de varios países. Me la enviaba una superiora que me conocía de unos cursos de pastoral de la salud que yo había dado años atrás. Me escribía para invitarme a colaborar durante unos meses en la formación espiritual del personal de un hospital infantil en el extranjero. El hospital estaba en aquella ciudad, la ciudad que Carlo me había nombrado en 2006. La que yo había buscado 1000 veces en el mapa, sabiendo que no tenía ningún motivo para ir. Tuve que sentarme. Tuve que leer la carta 3 veces para convencerme de que no me lo estaba inventando. La ciudad coincidía exactamente, no una parecida, la misma, y aquí es donde un hombre de ciencia tiene que ser sincero sobre el miedo, porque mi primera reacción no fue de alegría, fue de pánico. Pensé, o esto es Dios, o me estoy volviendo loco y estoy viendo coincidencias donde no las hay. Llamé al padre Ignacio, el que guardaba el sobre con los 3 datos. Le dije, Ignacio, no abras nada todavía, pero anota, me han invitado a una ciudad. Apunta cuál. Y le di el nombre. Él lo anotó con fecha sin saber por qué. Quería un testigo. Otra vez quería un testigo, porque sabía que lo que se estaba poniendo en marcha era demasiado grande para fiarme de mi sola memoria. Acepté la invitación. ¿Cómo no iba a aceptarla? 14 años esperando, y de pronto el camino se abría solo. Cuando estaba preparando el equipaje, hice una cosa que no había hecho nunca. Saqué el sobre de Carlo del cajón y me lo llevé conmigo. Lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta, contra el pecho, en el mismo lugar exacto donde lo había llevado al salir del hospital la mañana de su muerte. No iba a abrirlo todavía. Carlo había dicho, cuando veas a la mujer y estés en esa ciudad. Yo estaría en la ciudad, sí, pero faltaba la mujer. Y faltaba la niña que iba a despertar. El viaje fue largo, un océano de por medio, y durante todo el vuelo, con el sobre contra el pecho, recé el rosario de las rosas pasando cuenta a cuenta, pidiéndole a Carlo que me diera fuerzas para lo que fuera que me esperaba al otro lado. Lo que me esperaba superó todo lo que yo había imaginado en 14 años. Llegué a la ciudad un martes. Era el año que Carlo había nombrado, la ciudad que Carlo había nombrado. 2 de los 3 datos, ya cumplidos, ante mis ojos, después de tanto tiempo. Me alojaron en una residencia junto al hospital infantil y al día siguiente empecé mi trabajo. Acompañar espiritualmente al personal, a los médicos, a las enfermeras que cargaban cada día con el peso de cuidar niños muy graves. Pasé los primeros días observando, conociendo a la gente, sin atreverme casi a preguntar por una mujer concreta ni por una niña, porque no sabía cómo hacerlo sin parecer un demente. ¿Qué iba a decir? Buenos días, busco a una señora cuyo nombre me dijo un chico que se murió hace 14 años. Así que esperé. Y recé, y observé. La tercera semana, una enfermera del área de cuidados intensivos pediátricos me pidió hablar conmigo a solas. Estaba rota. Me contó que en su unidad había una niña pequeña, de 6 años, que llevaba muchos días sin recuperar la conciencia tras un accidente grave, un traumatismo. Los médicos ya casi no daban esperanzas, y la madre de la niña no se despegaba de la cama, rezando día y noche. La enfermera me dijo, «Padre, ¿podría usted subir a hablar con esa madre? Está destrozada. Quizá usted le haga caso». Subí, y al entrar en aquella habitación de cuidados intensivos, vi a una mujer arrodillada junto a la cama de una niña conectada a máquinas.
La mujer tenía un rosario entre las manos, y cuando se volvió hacia mí, con los ojos hinchados de llorar y de no dormir, me preguntó mi nombre y luego me dijo el suyo. Me dijo su nombre. Era el nombre exacto que Carlo Acutis me había dicho desde su cama de hospital, en Monza, 14 años antes. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Las piernas no me sostenían, la ciudad coincidía, el año coincidía, y ahora la mujer con su nombre estaba delante de mí, arrodillada junto a una niña que no despertaba, una niña que no despertaba. Sabrá reconocer el día porque ese día una niña va a despertar. Sentí que el sobre, contra mi pecho, pesaba como una piedra. Pero no podía abrirlo todavía. Carlo había sido claro. El día sería cuando la niña despertara, y la niña seguía sin despertar. Me acerqué a la madre, le pregunté si podía rezar con ella. Me dijo que sí, entre lágrimas. Le pregunté a quién le estaba rezando, qué santos, qué oraciones, y ella me dijo que llevaba días pidiéndole a un muchacho italiano, un beato joven, que su hija despertara, que había visto la historia de aquel chico que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo y que le había pedido a él que llevara a su hija de la mano si tenía que llevarla, o que la trajera de vuelta si Dios quería. Le estaba rezando a Carlo Acutis, esa madre. Sin saber nada de mí, sin saber nada del sobre, le estaba rezando a Carlo. Saqué mi rosario de las rosas y recé con ella. Recé como no había rezado en mi vida. Le conté, con la voz quebrada, que yo había conocido a Carlo, que yo le había dado la unción, que era el mismo chico de su estampa. Ella me miró como se mira a una aparición. Lloramos los dos arrodillados, junto a aquella cama, y allí me quedé, día tras día. Subía cada mañana a aquella habitación y rezaba con la madre junto a la niña dormida. El sobre seguía cerrado, contra mi pecho, esperando. Pasó una semana. La niña seguía igual. Los médicos hablaban ya de retirar medidas. La madre se aferraba a Carlo con una fe que me partía el alma y que a la vez me sostenía. Y entonces llegó el día. Era por la mañana, temprano. Yo acababa de entrar en la habitación con mi rosario. La madre dormitaba en la silla, vencida por el agotamiento, y de pronto, en la cama, la niña movió una mano, luego la otra, abrió los ojos y dijo con un hilo de voz una sola palabra: «Mamá». La madre se despertó de golpe, gritó. Entraron las enfermeras corriendo, entró el médico de guardia, y en medio de aquel revuelo, de aquel milagro que se desplegaba delante de mis ojos, yo me quedé clavado a un lado de la habitación, con el corazón latiéndome como aquel pulso de Carlo, 120 por minuto, sabiendo que había llegado el momento. La niña había despertado. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel lugar exacto que Carlo me había anunciado 14 años antes, con la mano temblándome sobre el bolsillo del pecho. Si tú también quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por un hijo, por una madre, por alguien que se te va, ese rosario del que te hablé está en la descripción, en el primer enlace, debajo de este vídeo. Las cuentas tienen forma de rosa. Está pensado para rezar despacio, para regalárselo a una madre, a una hija, o para guardarlo tú en tu propio bolsillo, como yo guardé el mío. Es una edición limitada y lo envían a cualquier país del mundo. Y ahora déjame contarte lo que había dentro de aquel sobre, porque eso es lo último que Carlo me dejó, y todavía me tiembla la voz al recordarlo. Salí al pasillo. Necesitaba estar solo. Entré en una pequeña capilla que había en aquella planta del hospital, una sacristía mínima, con un sagrario y 2 bancos. Cerré la puerta y saqué el sobre. 14 años. 14 años llevándolo de un cajón a otro, sin abrirlo. Y ahora, por fin, se cumplían las condiciones exactas que aquel muchacho me había puesto. Estaba en la ciudad, había visto a la mujer con su nombre y la niña había despertado. Me temblaban las manos tanto que casi no podía rasgar el papel. Rompí la solapa, metí los dedos y saqué lo que había dentro. Eran 2 cosas. La primera era una estampa de la Virgen, una imagen pequeña, gastada, de las que se llevan en la cartera. En el reverso, con letra de adolescente, con la letra de Carlo, había escrito una frase:
a la madre que la lleve de la mano para que despierte. Leí esa frase y se me doblaron las rodillas. Para que despierte. Él lo sabía. En 2006, en su cama de hospital, aquel chico sabía que 14 años después yo estaría junto a la cama de una niña que despertaría, y le había escrito por adelantado una oración a la Virgen para ese momento. Pero había una segunda cosa en el sobre, un papel doblado en 4. Lo abrí. Era una hoja con 3 líneas escritas, también con su letra. Y en esas 3 líneas estaba el nombre de la mujer, la ciudad y el año, los mismos 3 datos que él me había dicho de viva voz, escritos de su puño, fechados con la fecha de 2006. No los había soñado yo, no los había deformado mi memoria con el tiempo. Estaban allí, escritos por él, antes de morir, esperándome dentro de un sobre durante 14 años. Y debajo de las 3 líneas, una última frase. Padre, no se sorprenda, Jesús me lo dejó ver, ahora ya sabe que el cielo existe, vaya y cuéntelo. Caí de rodillas en el suelo de aquella sacristía, y lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré de alegría, exactamente como Carlo me había anunciado en su lecho de muerte. Va a llorar después, en el sitio, va a llorar de alegría, ya lo verá. Lo había visto, lo estaba viviendo. Me quedé en aquel suelo no sé cuánto tiempo, con la estampa en una mano y el papel en la otra, sollozando como un niño, dándole gracias a Dios y a aquel muchacho que me había dado catequesis desde una cama de hospital y que ahora, desde el cielo, me demostraba que todo era verdad. Cuando salí de la capilla, busqué un teléfono y llamé al padre Ignacio, en Italia. Le dije, Ignacio, abre el sobre, ahora, delante de quien quieras, léelo en voz alta y apunta lo que dice. Y él, al otro lado, abrió aquel sobre que yo le había confiado años atrás, y leyó en voz alta el nombre, la ciudad y el año. Coincidían exactamente con lo que acababa de pasar. Coincidían con el papel de Carlo, coincidían con todo. Había un testigo, había una anotación de la enfermera Lucía de 2006. Había un sobre sellado en manos de otro sacerdote, había una madre con ese nombre, y había una niña despierta. Ya no era la fiebre de un adolescente, ya no era la sugestión de un viejo sentimental, era sencillamente la verdad. Una verdad que yo había tratado de desmontar durante 14 años con todas las armas de mi razón, y que se había impuesto sobre mí con la fuerza tranquila con que aquel chico me hablaba desde su cama. La niña se recuperó del todo en las semanas siguientes. Los médicos no encontraron explicación al despertar tan repentino tras tantos días. La madre supo, por mí, que el muchacho al que le había rezado era el mismo cuya unción yo había dado 14 años antes, y que aquel mismo muchacho había escrito una oración para su hija antes de que su hija siquiera existiera. Hoy, mientras les cuento esto, soy un hombre distinto del que entró en la habitación 312 de aquel hospital en 2006. Cuando volví a Italia, conté la historia. Primero a mi obispo, con miedo a que me retirara por chocheo. Me escuchó en silencio. Miró los documentos, las fechas, las firmas, el sobre del padre Ignacio, la libreta de Lucía, y al final me dijo, Tomás, esto tienes que contarlo. Después la conté en parroquias, en retiros, en hospitales, y cada vez que la cuento, alguien que tenía el cable suelto, como yo lo tuve, vuelve a conectarse a la corriente. He testificado por escrito ante quienes recogen estos testimonios para la iglesia. He puesto a disposición todas las pruebas, el sobre, las cartas, las fechas. No pretendo que esto sea declarado nada oficialmente, no me corresponde a mí, solo cuento lo que viví. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 por el Papa Francisco. Yo seguí su beatificación llorando delante de una pantalla, recordando al chico de la cama 312, y el 7 de septiembre de 2025 fue canonizado, declarado santo en el jubileo. Tuve la gracia de estar presente aquel día, ya muy mayor, entre la multitud,
apretando entre mis dedos viejos el mismo rosario de las rosas que compré en Asís, con la estampa de Carlo guardada en el bolsillo del pecho, en el lugar exacto donde 14 años llevé su sobre. Cuando proclamaron su santidad, miré al cielo de Roma y le dije, bajito, lo mismo que él me había dicho a mí, vas al cielo directo, sin escalas, Carlo, pero esta vez ya estabas allí. Lo último que quiero decirte es esto. Yo era un sacerdote que rezaba por costumbre, con el alma seca, que había visto morir a 600 personas y creía que ya nada podía sorprenderlo. Un chico de 15 años, en 3 días, me devolvió la fe que yo creía perdida. No con argumentos, con una promesa que tardó 14 años en cumplirse y que cumplió hasta la última coma. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que hoy tenga el cable suelto, con alguien que esté velando a un enfermo, con alguien que necesite saber que el cielo existe. Aquí seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia a tu propia oración, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de las rosas del que te hablé, por si quieres tenerlo entre las manos o regalárselo a quien amas. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo aprendí junto a su cama y 14 años después junto a la cama de una niña que tenía toda la razón. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.